Bienvenidos, bienvenidas. Otra vez estamos en el canal de YouTube dedicado al femicidio y hoy tenemos la suerte de contar con la intervención de Jesús Gallego, que es el representante del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo del Poder Judicial. Bueno, él nos lo va a explicar mejor. Él trabaja sobre todo con los datos, con la información, con el procesamiento de todo lo que está sucediendo a la hora de registrar lo que pasa respecto del feminicidio. Bueno, pues buenos días, Jesús, y también está con nosotros Paz, que como habitualmente llevará la conversación. Buenos días, Jesús. Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar charlando con vosotros sobre un tema tan trascendental y en el que creo que todos remamos en la misma dirección. Pues sí, bueno, buenos días o buenas noches, depende de quién nos vea y dónde nos vea. Paz, aquí, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Es verdad, seguimos con nuestras conversaciones con personas importantes, con expertos, con expertas que nos van ayudando un poquito a conocer, a comprender todo este escenario en torno al feminicidio. Hoy es muy importante contar con Jesús Gallego Fernández Pacheco, que como bien mencionabas, es representante del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, porque a veces nos olvidamos que todo esto, que para conocer, que para poder estudiar cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y con el feminicidio, es muy importante toda esta dimensión de los datos. Cuantificar, tener transparencia en esos datos, saber manejarlos, ¿no? Y tener buena información. Es cierto, estamos trabajando con gente de otros países, siempre de alguna manera nos envidian un poco por esto, ¿no? Por esta transparencia que podemos, con la que contamos aquí en España. Cuando queremos trabajar con datos es mucho más sencillo que en otros contextos. Pero esto supongo que no siempre ha sido así, Jesús. ¿En qué contexto nace el observatorio? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿No? Si tuvieses que hacer una presentación, no sé si viene de la mano directamente de la Ley 1/2004 o en qué contexto surge esta necesidad de crear un observatorio, además implicado en el Consejo General del Poder Judicial, para, de alguna manera, trabajar con datos. Bueno, pues voy a tratar de ubicar un poco un pequeño recorrido histórico por nuestra institución, por el observatorio. El observatorio es ligeramente anterior a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, nace en 2002, un momento en el que la lucha contra la violencia de género arrancaba, estaba empezando a tomar forma, empezaba a encontrar contenidos y recorridos legislativos. El Consejo General del Poder Judicial se anticipó con la iniciativa de crear el observatorio a la propia ley y el observatorio desde entonces, desde aquel momento, ha ido creciendo y modificando su propia naturaleza y sus contenidos. Inicialmente estaba formado, su presidencia y su ubicación radica en el Consejo General del Poder Judicial, pero es un órgano colegiado en el que participan otras instituciones. Inicialmente estaba el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado y posteriormente se han ido incorporando otras instituciones como el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior y también está el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores y también una comunidad autónoma cada año, en representante de todas las que tienen las competencias en materia de justicia. Este año en concreto representa a las comunidades autónomas de Andalucía y bueno, nos reunimos con carácter plenario en varias ocasiones cada año para trazar las directrices, los objetivos del observatorio. El observatorio básicamente es un organismo orientado a tratar de contribuir a la mejora de la respuesta en la administración de justicia. Es un órgano volcado en la administración de justicia. ¿Y cuáles son los grandes pilares a partir de los que tratamos de desarrollar nuestras funciones? Bueno, pues mejorar la respuesta de la Administración de Justicia poniendo a disposición de los agentes que actúan en la Administración de Justicia la mayor cantidad de contenidos, de información, de guías, de protocolos, de herramientas para que puedan contar con más capacidad de cara a la toma de decisiones que posteriormente puedan ellos adoptar, por supuesto, sin invadir nunca el precepto básico de la independencia judicial. Pero para un juez que en última instancia va a tener que dictar una sentencia es muy útil contar con un buen repositorio jurisprudencial, con guías, con protocolos de actuación, con información estadística y eso es algo que nosotros hemos tratado de ir consolidando día a día desde que el observatorio arrancó en el año 2002.
Jesús, siempre que hablamos de números, caemos como en la tentación a veces de simplificar un poco algunas cuestiones y también de comparar los números de unas instituciones con otras, de unas entidades con otras. Recuerdo que hace unos años había algunos datos que manejaba el Consejo General del Poder Judicial o el Observatorio, que no coincidían con otras instituciones. ¿Cómo se ha ido trabajando en eso? Porque sé que eso se ha ido depurando y tal como decías, en un constante esfuerzo por ir mejorando eso precisamente, ¿no? Sí, otra de las funciones del observatorio es la coordinación interinstitucional. Como os decía, es un órgano colegiado y nosotros estamos en contacto permanente con el resto de poderes públicos que desempeñan funciones en la lucha contra la violencia de género y también con organizaciones asociativas, organizaciones de mujeres, etcétera. Estamos en constante contacto con ellos. Pero en concreto, respecto a lo que tú preguntabas, es cierto que se ha ido depurando mucho el trabajo para limar esas posibles diferencias, porque estamos hablando de datos muy dinámicos. Es decir, podemos decir que en el año 2014 se produjeron 52 asesinatos por violencia de género, pero no es un dato que podamos dar por definitivamente cerrado y consolidado, porque puede haber después una sentencia que determina que en la apelación se ha considerado que no hubo culpabilidad y tenemos que tachar ese dato o aflora un nuevo caso que hasta entonces permanecía en investigación, se desconocía. Nosotros nos reunimos casi mensualmente con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con la Fiscalía General del Estado y con el Ministerio del Interior. Tenemos reuniones precisamente reuniones específicas para tratar de depurar datos y de poner sobre la mesa aquellos casos en los que tenemos dudas. Y discutimos, este caso hay que sumarlo, este otro hay que incorporarlo, cómo vamos a enfocar el cómputo de las denuncias frente al... Es decir, se trata de permanentemente revisar el dato porque todos somos conscientes de la importancia de que el dato sea fiable, de que el dato sea cierto y de que los receptores de ese dato puedan fiarse de lo que estamos diciendo. De todas formas, siempre es posible, por no decir probable, que nos vayamos a encontrar con pequeños desajustes derivados del carácter dinámico de los propios datos. Jesús, también sé que otras de las cosas que hacéis, mirando los informes, porque además colgáis memorias, informes bien interesantes con análisis de muchísimas sentencias, creo que el último hay un análisis de 1000 sentencias o muchísimo buen material, y entre esas cosas he visto recomendaciones, ¿verdad? ¿Os hacen caso con las recomendaciones? Hay dos que me interesan particularmente. Por un lado, la que tiene que ver con un baremo o con la creación o con con la necesidad de pensar un baremo que iguale de alguna manera las indemnizaciones en todas las comunidades autónomas. Y por otro lado, uno que tiene que ver con el atenuante de confesión en los casos de feminicidio. No sé si habéis encontrado respuesta, si seguís reiterando esa recomendación y por qué es tan importante o por qué son tan importantes estas dos cuestiones. Claro, daos cuenta que otra de las funciones que se atribuye al observatorio en su propio convenio de fundación es la ejercer iniciativas legislativas. Nosotros no tenemos capacidad legislativa, obviamente, ni tampoco ejecutiva, pero sí podemos ejercer la iniciativa de proponer que se introduzcan reformas en determinadas áreas que afectan a nuestra materia. En concreto, estos dos aspectos que mencionabas pues son recomendaciones que activamente el observatorio ha promovido en los últimos años. En algunos casos tenemos constancia de que, bueno, por ejemplo, en el Pacto de Estado, algunas de estas recomendaciones sí que se están recogiendo, pero estamos hablando de desarrollos plurianuales que pueden encontrar un reflejo próximamente. Por ejemplo, lo que hablabas de los baremos, nosotros no nos cansamos de repetir que sería muy interesante que los jueces y magistrados a la hora de imponer la responsabilidad civil en las sentencias supieran a qué atenerse exactamente y no nos encontráramos con diferencias interterritoriales tan acusadas, es decir, por hechos muy similares a indemnizaciones muy diferentes. La tarea del observatorio no puede ser otra que insistir y tratar de crear opinión en ese sentido e influir en los que tienen que tomar las decisiones finales. Creemos que en muchas cosas hemos conseguido que nuestras iniciativas encuentren un calado en los que al final han de decidirlo y hay muchos supuestos en los que creo que hemos tenido bastante éxito, como puede ser la especialización de determinados juzgados en violencia de género, la comarcalización en algunos casos de juzgados de violencia de género, la especialización de juzgados de lo penal. Es decir, hay muchas áreas en las que sí ha habido ya un reflejo concreto que se ha concretado en vigencias normativas. En estos casos que me dices, digamos que tenemos que esperar que estén en un proceso de consolidación y aspiramos a que así ocurra.
no a mucho tardar, pero son dos áreas en las que todavía nos queda mucho por conseguir. Bueno, y para terminar, Jesús, sé que ayer también os reunisteis o se reunió la comisión permanente del observatorio y me gustaría saber, bueno, esto puede resultar un poco de cotilla, ¿no? Pero me gustaría saber de qué se está hablando, cuáles son los siguientes pasos, qué nos queda por hacer en términos sobre todo de los feminicidios, en términos de prevención, pero también en términos de manejo de datos, de información. Quedan muchas cosas por hacer, pero a mí me gustaría, ya que estamos destacando la importancia del dato, ofrecer algún dato. Es decir, yo creo que todos estamos acostumbrándonos a ver unas actitudes de cuestionamiento constante tanto de las políticas públicas de la lucha contra la violencia de género como de los propios datos. Es decir, estamos acostumbrándonos a que los que habitualmente tienden a adoptar una postura, llamemos, negacionista, pues cuestionan que exista el propio concepto de violencia de género, nos hablan de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, mueren hombres igual que mueren mujeres, estamos hablando de un fenómeno conjunto, lo que desmontaría la utilidad de una política pública decidida contra la violencia de género. A mí me gusta siempre quedarme con un dato puro, incontestable, que es el que casi prefiero dar en primer lugar cuando empezamos a hablar de este tipo de cuestiones. Es decir, en los últimos, en un periodo de 5 años, en España ha habido un total de 566 mujeres asesinadas por cualquier motivo. 566. De esas 566, 261 lo han sido por violencia de género. Lo cual significa que casi el 50%, el 46,1% de las mujeres que han muerto por cualquier tipo de homicidio lo han sido en el ámbito de la pareja o la expareja. Casi el 50%. En el mismo periodo, en España, hubo 879 hombres que murieron por cualquier supuesto, por homicidio. Es decir, 879 muertos por homicidio. Si esperáramos una correspondencia con el porcentaje de las mujeres, tendríamos que estar hablando de más de 400 hombres muertos en el ámbito de la pareja. Bueno, pues hubo 39. Mientras en las mujeres, del total de mujeres muertas por homicidio, el 46% lo fue en el entorno de la pareja, respecto a los hombres solo lo fue el 4%. Estamos hablando de casi la mitad frente al 4%. Este dato puro, incontestable, porque no es un dato cocinado de ninguna manera, es un dato real que proviene del registro de homicidios del Ministerio del Interior, es suficientemente elocuente para poner sobre la mesa que no estamos hablando de un fenómeno conjunto, de muerte en el entorno familiar. Es decir, y esto, por supuesto, lo podemos extrapolar no a los casos de muerte, a cualquier fenómeno de violencia que se ejerce antes del momento más extremo, que es el del homicidio. Yo creo que con este dato, las instituciones que tenemos una actitud decisiva en la lucha contra la violencia de género, deberíamos estar contando con datos tan concretos, tan claros y tan directos, sin ir demasiado a tasas y porcentajes estadísticamente más sofisticados, porque creo que es importante comunicar. Y esa es una de las tareas que en el observatorio estamos comprometidos a plantear, de comunicar datos tan claros y tan evidentes. Y otro que me gustaría insistir, no sé si me estoy extendiendo mucho, es que estas posturas negacionistas tienden también a tratar de desmontar las políticas públicas de lucha contra la violencia de género en base a que son políticas caras y con pocos resultados. Bueno, llevamos ya desde el 2004 18 años de recorrido de la Ley Integral contra la Violencia de Género. A nosotros nos gusta hacer un experimento de dividir en 2 periodos esos 18 años. Cuando arrancó la ley, la media de mujeres muertas en España siempre superaba los 70 casos al año. En los primeros 9 años del periodo, la media está en 68 casos interanuales. Ahora estamos en torno a los 50 casos. Hemos bajado casi 20 casos en los últimos años. La media ahora se sitúa entre 48 casos, 50. Desde que arrancó la Ley Integral de Violencia de Género, estamos hablando de un proceso paulatino. Los juzgados de violencia sobre la mujer arrancan progresivamente. Biogen, que es una herramienta imprescindible, arranca progresivamente. Los mecanismos técnicos de protección, como los medios telemáticos, arrancan y se consolidan progresivamente. Las oficinas de asistencia a víctimas, los equipos psicosociales han ido implantándose poco a poco. ¿Alguien puede negar que el hecho de que estuviésemos en un escenario de 70 asesinatos todos los años al principio del recorrido frente a los 50 de ahora tiene que tener alguna relación con la existencia de una política pública decidida de lucha contra la violencia de género? Yo creo que no, y eso también es importante ponerlo encima de la mesa, sin perjuicio de que sigamos recordando que hay 50 mujeres muertas al año y eso sea un dato
estremecedor y con el que hay que seguir luchando y nos da suficientes argumentos para seguir con todas las políticas en marcha y con una vocación no ya de mantenimiento, sino incluso de mejora. Está muy interesante lo que nos dices, Jesús. Hay una cosa que nos interesa, además de lo que dices, es cómo podemos coordinarnos con el conjunto de Europa, porque como sabes, este proyecto en el que estamos participando tiene que ver también con la coordinación con Europa. ¿Tú crees que el modelo español es exportable al resto de los países de la Unión o hay alguien que lo esté haciendo mejor y deberíamos copiar? ¿Cuál es tu experiencia en este campo? El problema de lo que os voy a contestar ahora es que puede dar la sensación de que estamos transmitiendo cierto triunfalismo y no me gustaría transmitir esa sensación, pero lo cierto es que el modelo español sí es un referente internacional, lo es. Es decir, la Ley Integral de Protección contra la Violencia de Género es absolutamente pionera, la Ley 2004, y ha sido copiada en muchos ordenamientos jurídicos y en muchos otros sirve como fuente de inspiración. Nosotros en el observatorio en los últimos 2 años hemos recibido a cerca de 20 delegaciones internacionales, europeas y de otros entornos. Gente que viene a aprender de lo que se está haciendo en España, que acuden a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que acuden a la Fiscalía de Sala contra la Violencia de Género, para que les expliquemos lo que se está haciendo aquí. Y no hablo solo de países que podemos intuir que tienen un recorrido más largo por hacer, sino que estamos hablando de la República Francesa. Recibimos antes del verano a representantes de Francia para recibir información sobre lo que se estaba haciendo aquí. Quiero decir, nosotros creo que sí podemos ofrecer nuestro modelo como un modelo exportable. Pero claro, lo que no existe es la posibilidad de condicionar ningún tipo de iniciativa por parte de ningún Estado. Pero los organismos internacionales, desde luego, sí que tienen una buena consideración de España. El último informe de Grevio, en el que se hace la evaluación del nivel de cumplimiento del Convenio de Estambul, España saca una nota alta. En ese sentido, creo que podemos estar satisfechos, aunque tenemos que reconocer que hay mucho por hacer. Bueno, Jesús, me ha parecido particularmente interesante esta conversación que hemos tenido hoy contigo. Seguro que a todas las personas que acceden a este vídeo, que tienen la suerte de llegar a este vídeo, confiando en los algoritmos, también les va a parecer muy interesante. No solo aquí, digamos, recogiendo el hilo de esto que conversábamos o de esta última pregunta, no solo aquí en España, sino también, y ojalá que podamos traducirlo en algún momento, a otros países o a gente que está trabajando con esta cuestión. Yo me quedo con estas 3 ideas. Este componente de género de esos asesinatos, la idea de que asumiendo un número mínimo se puede seguir trabajando para reducir ese número de asesinatos, concretamente hablando del feminicidio, y por supuesto con esta idea de la importancia de comunicar, que es un poco por lo que estamos aquí hoy nosotros 3 y confiando en que la gente nos escuche. Hay que hablar, hay que dialogar y hay que seguir comunicando. Así que te agradezco muchísimo que hayas sido parte de nuestras conversaciones de este canal, de las conversaciones de este canal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación.